estaba diciendo que hoy nos vamos a referir a los mecanismos nacionales a los que podemos recurrir cuando existen este tipo de vulneraciones de derechos humanos cometidos por empresas tanto nacionales como multinacionales. Eso igual, eso tiene ahí un apellido que tiene una dificultad sobre la jurisdicción, pero hay varios casos no solo en Chile y en el mundo. Em, ya. Entonces, un poco está la tabla de contenidos como ordené la clase. Entonces, la idea primero es hablar de acceso a mecanismos de reparación y cómo están tratados en los principios rectores de Naciones Unidas, eh, en los mecanismos pensando en los nacionales. Vamos a revisar fundamentalmente mecanismos estatales, em, las vías judiciales y las que no son judiciales, o sea, fuera de los tribunales. Y por último, quiero que analicemos algunos conflictos socioambientales bien importantes que se han dado más que nada bueno, en la región metropolitana y quinta región y región de Valparaíso, cómo han sido abordadas también por estos mecanismos. Entonces, bueno, lo primero es decir que el acceso, estamos dentro del marco del derecho del acceso a la justicia. Yo no sé si Judith o las otras profesoras también lo mencionaron, pero evidentemente que este derecho ha sido recogido en los principios rectores, pero tiene raíces muy profundas en distintos convenios y tratados de derechos humanos. Y aquí rápidamente un repaso, pero el acceso a la justicia y que quizás tiene otra denominación en estos tratados, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla también de recurso efectivo. El Pacto de San José, o sea, la Convención Interamericana en el marco americano, habla también de un recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes cuando hay estas violaciones. Aquí incluyo también, porque bueno, vamos a hablar de casos ambientales, socioambientales, el Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile también. Hay todo un artículo completo sobre el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales y cómo ese acceso está concebido como algo amplio, sino, digamos, en instancias judiciales y también administrativas, y también muy pensado en eliminar todas las barreras que estas instituciones judiciales generalmente tienen, ¿no? Y por último, nuestra Constitución, que habla de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y hay todo un desarrollo en la Constitución sobre cómo acceder a defensa legal, por ejemplo, y los mecanismos que conocemos que están en el país disponibles. En el caso ambiental, por ejemplo, ahí hay bastante atraso, pero ya lo podemos discutir a continuación. Entonces, ese es el marco. Estamos hablando del derecho de acceso a la justicia y con ese marco, con sus raíces en tratados internacionales, en nuestra Constitución, en el Acuerdo de Escazú, hay ahí los principios rectores, estas guías que ha hecho Naciones Unidas, que ya me imagino que ya lo comentaron, pero no tiene este estatus de obligatorias, pero sí recogen otras normas de tratados que sí son obligatorios. Por lo tanto, es un instrumento muy valioso y que además muchos países están replicando en su legislación nacional, o sea, haciéndola obligatoria, todos estos conceptos. Por lo tanto, hay que siempre, en temas de empresa y derechos humanos, hay que usar estas directrices, estas guías. Ya lo están haciendo muchas organizaciones y hay casos importantes. Bueno, entonces, ¿qué dice? El principio 25, que el Estado tiene un deber de protección contra las violaciones, como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionados con actividades empresariales. Aquí estamos hablando entonces de violaciones que cometen terceros, no el Estado directamente. Entonces los estados tienen que tomar medidas apropiadas para garantizar que si hay afectaciones, hay afectados, ellos puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. Eso es importante porque aquí la reparación no es cualquier reparación, pese a que acá cabe de todo, pero lo importante es que sean eficaces y que sean establecidos por los estados y sean regulados. Entonces los estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación también que no sean estatales, o sea, o de otro tipo, que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas, como ya lo vamos a ver. Y por su parte, las empresas
tienen que, si determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas, deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, lo que podemos distinguir son mecanismos que son estatales, como decía voy a volver atrás, mejor, mecanismos estatales y mecanismos que no son estatales de reparación. Entonces, mecanismos del Estado a nivel nacional, vamos a tener judiciales, extrajudiciales y de mecanismos no estatales, bueno, vamos a tener mecanismos que ya están implementando, por ejemplo, las propias empresas para recibir denuncias, también todos los mecanismos internacionales que ustedes ya estudiaron en las clases anteriores, que no son de competencia del país, sino que son mecanismos internacionales en Naciones Unidas o en el ámbito interamericano, la Corte, que también es muy importante. Listo, entonces ahora nos vamos a concentrar en los mecanismos estatales, ¿ya? En Chile. Y como les decía, podemos distinguir diferentes vías de acceso a esta justicia, de este acceso a la reparación cuando se producen estos daños. Y si vemos las vías en el ámbito judicial, instancias judiciales, ya háblese de tribunales, corte, Corte Suprema, cortes de apelaciones, juzgados, etcétera, cualquier instancia, lo que vemos en materia de derechos humanos y empresas, que las acciones más, yo acá estoy clasificando las que más podrían tener relación con este tipo de vulneraciones, y que son más útiles también, son las que pongo ahí. Hay acciones que están en la Constitución, fundamentalmente el recurso de protección y el recurso de amparo, que ya los vamos a ver. Acciones penales, porque puede ser que estas vulneraciones, además de afectar derechos humanos, además estén en el Código Penal, sean delitos. ¿Ya? Y merezcan entonces una sanción. No solo que se restablezca el derecho que ha sido vulnerado, sino que además, cuando estamos hablando de delitos, estamos hablando de acciones que van a requerir una sanción, incluso con privación de libertad. ¿Ya? Y ahí hay un desarrollo que se ha hecho que yo creo que es como uno de los más importantes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ahí estamos hablando de que a ver, por lo general en materia penal siempre fueron responsables solo las personas naturales, solo los individuos, ¿ya? Diferente es en el ámbito civil, que ya les voy a explicar. Pero en el ámbito penal, o sea, quien podía ir a la cárcel tenía que ser quien cometiera el delito, punto. Independiente de que tú estuvieras a cargo o en representación de una organización. Las organizaciones no tenían estas responsabilidades. Entonces, en esta ley 20.393 se reguló la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y por personas jurídicas estamos hablando de derecho privado, de corporaciones, empresas, incluso empresas del Estado, partidos políticos, como ya lo vamos a ver. Y además, otro hito muy relevante que fue aprobado recientemente es la ley de delitos económicos, ya que aborda cuatro áreas grandes de delitos que tienen que ver con las empresas. Entonces, es muy importante aprender sobre esta ley y también atreverse a denunciar, porque también cuando estamos en el ámbito penal hay que pasar por un proceso de denuncia en los organismos a cargo, y eso también puede, en el caso de vulneraciones o pensando en defensores de derechos humanos, también puede generar una exposición, que también entiendo que lo van a ver. Bueno, también hablamos de acciones civiles. Estamos hablando de responsabilidad por daños, ¿ya? Que es el régimen general. Estas son las acciones generales que podríamos decir podrían demorarse mucho tiempo en resolver porque son juicios largos, buscan acreditar una responsabilidad, quién la causa, cuál es la cuantía de ese daño y cómo compensar ese daño, ¿cierto? Y entonces esos procesos, por ejemplo, les voy a poner un caso, en el caso de la contaminación por plomo en Arica, cuando se descubre esa contaminación, ahí se interpusieron distintas acciones, ya como lo que decimos acá, vías. Se usaron las organizaciones locales y también los que apoyaron, como FIMA, interpusieron distintas acciones. Entonces partieron por un recurso de protección para poner medidas muy urgentes y cautelar a la población de este daño, pero también se interpusieron acciones de carácter civil.
para cobrar y obtener una compensación económica de parte de quienes habían causado esta contaminación, ¿ya? Y esas acciones se ganaron todas. Y se compensaron algunas de las víctimas. No todo se pudo probar, pero a una buena parte de las víctimas se les compensó y a otras no, y por eso todavía hay acciones que están por ahí pendientes. Bueno, y en último lugar, acciones laborales, ¿ya? Todos estamos hablando del marco judicial, en tribunales, ¿ya? Las acciones laborales que creo que la más importante vinculada con derechos fundamentales o derechos humanos, una acción muy importante que yo no soy experta aquí, no es mi materia, pero la tutela laboral es una acción que es de un procedimiento relativamente nuevo y que en Chile y que se vincula a esto. Bueno, entonces este es el ámbito judicial, ya sí hay ciertas formalidades, sí hay ciertos requisitos que hay que aprender como organizaciones. Generalmente tenemos que asesorarnos de abogados o abogadas, em, pero también hay otras vías. Hay otras vías que son extrajudiciales, extratribunales, y que pueden ser el primer paso eh, para, eh, para poder buscar esta reparación. Entonces, por ejemplo, hay acciones administrativas, ¿ya? Por ejemplo, en la Constitución está regulado que cualquier ciudadano o ciudadana tiene este derecho a petición. Y fundada en este derecho a petición, cualquier decisión del Estado que pueda involucrar una actividad de una empresa, eh, también puede ser impugnada, puede ser cuestionada por la ciudadanía y hay una ley que regula esto, que es la 19.880, que habla de los procedimientos administrativos donde toman decisiones los órganos del Estado y cómo esos procedimientos pueden tener ciertos errores, ciertos vicios, y pueden ser invalidados, pueden ser impugnados, ¿ya? Y eso es súper importante y se ha utilizado un montón de causas de derechos humanos y empresas, y son mecanismos que todo esto pueden ser complementarios, ¿ya? O pueden ser el primer paso, o pueden complementarse. Otra acción muy importante es en materia de acceso a la información, que también se usa mucho por las organizaciones, las usamos mucho, que el acceso a la información pública, ¿no? Que también puede involucrar información sobre empresas, que vamos a ver un caso. Denuncias en procedimientos sancionatorios, entidades que tienen que fiscalizar a las empresas también se pueden utilizar y esos son, generalmente, estas acciones extrajudiciales son menos formales, son más informales, no requieren patrocinio de abogado, entonces puede ser un poquito más fácil utilizarlas y yo creo que nunca hay que dejarlas de lado. ¿Ya? También hay instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que imagino que ustedes conocen, que tiene funciones establecidas en su ley y que las debe ejercer para casos, por ejemplo, de vulneraciones de empresa. Em, También hay un mecanismo que es muy interesante que tiene que ver con la conducta empresarial responsable y las directrices que ha ido generando la OCDE o OCDE, esta organización internacional que ve temas de comercio, de empresa, también ha generado sus directrices. Esto también les animo, si es que no las han visto, a revisarlas, porque estas directrices abordan los puntos de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Los abordan, los desarrollan y además se refieren a, por ejemplo, instituciones financieras, a empresas multinacionales y además crean un mecanismo de denuncia. Todos los países que adhieren a estas directrices, como Chile y otros países, tienen un mecanismo de denuncia, tienen que establecer puntos nacionales de contacto, se llama. Y estos puntos nacionales de contacto reciben denuncias respecto a casos de empresas respecto a la vulneración de estas directrices sobre conducta empresarial responsable, o sea, no necesariamente vulneraciones a derechos humanos, o sea, no hay que tener ese estándar. Y estos puntos nacionales, que generalmente son autoridades, las tienen que determinar cada país. Por ejemplo, en Chile está como en el tema relaciones exteriores, en otros países crean organismos. Eso está bastante flexibilidad para los países de generar estos puntos nacionales. Y lo que pueden hacer es mediar y hacer recomendaciones respecto a casos de empresas. Y aquí hay un montón de ejemplos. Bueno, a mí me tocó trabajar en unos casos en Australia respecto de bancos que estaban financiando proyectos de carbón.
Y por lo tanto, y bueno, iban en contra de sus políticas y además con mucha vulneración de derechos humanos en los lugares donde estaban operando, o sea, las empresas que estaban financiando. Y ahí se da una instancia de mediación y recomendaciones súper interesante, que además sirve para poner a la empresa en el tapete, digamos, como de esto de la conducta empresarial responsable y quedan como un poco con este antecedente. ¿Qué más? Bueno, también hay mecanismos legislativos, por ejemplo, las comisiones investigadoras que se forman en los congresos, que también en Chile han abordado casos de empresa o de varias empresas o de contaminación, como el caso de Quintero Puchuncaví, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un poco el esquema de cómo tenemos que pensar las vías de acceso a la justicia que están en el Estado de Chile a nivel nacional, que tienen distinta naturaleza, que tienen distinta formalidad, que no todas requieren asesoría de un abogado o una abogada y que es bueno identificar para saber cómo ir abordando los casos. Primero, brevemente, las vías judiciales. Voy a referirme a algunas de ellas, a ejemplos y vamos a ver casos, como hay poco tiempo. Igual es importante decir que los principios rectores se refieren en detalle a cada una de estas vías, a las vías judiciales y no judiciales. Y en el caso de las vías judiciales, eh, recogiendo lo que han dicho muchos cortes de derechos humanos a nivel regional, tratados internacionales, dicen que estas medidas, que los estados, perdón, deben adoptar medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales. O sea, no sirve nada que estos mecanismos judiciales no sean eficaces, o sea, no permitan resolver los conflictos. Y por otro lado, deben cumplir entonces ciertos criterios de eficacia, ya que están ahí en el principio 31 que ustedes lo pueden consultar. Pero, por ejemplo, menciona que deben ser legítimos, es decir, que deben generar confianza. Ellos tienen que buscar mecanismos para los estados para que generen confianza en la población o en los usuarios de estos mecanismos. Que sean accesibles, o sea, que no existan muchas barreras para saber dónde están estos mecanismos, ni en el lenguaje que se usa o en saber cuáles son los derechos o los procesos que sean predecibles, por ejemplo. O sea, una persona que demanda debe saber más o menos cuándo o presenta una reclamación o el mecanismo que sea, debe saber cuándo más o menos, cuáles son las etapas, cuáles son los plazos, qué se espera de la demandante o de la recurrente, de la parte recurrente. Además deben ser equitativos, deben permitir oportunidades para todas las partes, acceso a recursos, ser transparentes. em, Compatibles con los derechos. O sea, es decir, no podemos, por ejemplo, los estados lo que tienen que hacer es resguardar que, por ejemplo, en un proceso de mediación no se puede obtener cualquier resultado, sino que ese resultado tiene que ser compatible con los derechos afectados. También, otra cosa muy importante, que también lo dice el Acuerdo de Escazú, es limitar los obstáculos. Entonces, y lo que dice es, en particular, considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación. O sea, por ejemplo, el Estado debiera pensar en sus planes de derechos humanos nacionales, debiera pensar cómo limitar estos obstáculos. Por ejemplo, si los recursos constitucionales ponen demasiadas barreras a quienes pueden presentarlos, exigen demasiados documentos, si es que no hay mecanismos para la prueba de estos casos. Esos obstáculos debiera pensar el Estado para poder superarlos. Bueno, ahora rápidamente, perdón que vaya tan rápido, pero la clase hoy día es más corta en esta parte. Una vía judicial muy importante que tiene que ver con derechos humanos, que me imagino que todos ustedes lo conocen y si no, bueno, hay que leerlo porque es un recurso muy usado. En algunos casos ha sido efectivo, en otros obviamente tiene muchos desafíos. Está regulado en la Constitución y está en el artículo 20. O sea, luego del capítulo de todos los derechos, del 19, el artículo 19 de la Constitución, luego viene este artículo que menciona que cuando, aquí les puse todo el artículo para que vean más o menos, yo sé que es como pesado, pero el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza. ¿Ya? Entonces, ese es el caso. Estamos ante un acto o una omisión, o sea, alguien hace algo o deja de hacer
pero ese acto u omisión debe ser arbitraria o ilegal. Y lo que causa es una privación, una perturbación o amenaza de un derecho. ¿Ya? Si se fijan acá, estamos hablando de una acción que es cautelar, que es urgente. Por eso cubre, por ejemplo, la amenaza. Y eso es importante también usarla. No hay que esperar, digamos, para usar este recurso cuando ya se ha privado de todo derecho, sino que también podemos estar en un grado de amenaza. ¿Y qué es lo que se priva, se perturba, se amenaza? Bueno, el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero ojo, si se fijan aquí, hay una enumeración. No todos los derechos del artículo 19 están cubiertos por este recurso, ¿ya? Y eso es un problema en algunos casos. De hecho, ha generado, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ya lo vamos a ver más adelante, pero en el ámbito de la salud eh, ha generado un vacío en cuanto a cuál es el mecanismo de reparación o de protección en estos casos. ¿Ya? Y también fíjense en la materia sindical, laboral, también hay una restricción, es libertad de trabajo, derecho a su libre elección y libre contratación. Entonces, es bastante acotado en cuanto a cuáles son los derechos. En general se cubren los derechos, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, eh, también el derecho al medio ambiente, pero si se fijan, el derecho al medio ambiente está en un párrafo aparte, está al final, en el último puntito que está aquí se regula los casos de contaminación, o sea, del medio ambiente libre de contaminación cuando eso es afectado, em, y se ponen requisitos especiales, ya que ya los vamos a ver, pero en general si se fijan es acto u omisión ilegal, no cubre la hipótesis de actos u omisiones arbitrarias, y además hay una frase muy importante que dice imputable a una autoridad o persona determinada. Y arriba, cuando vemos el primer párrafo, no hay una exigencia, al menos aquí, de tener que determinar quién es la persona que se le puede imputar esta vulneración. ¿Ya? O sea, podría ser que la Corte, porque aquí la Corte de Apelaciones es la competente, pida información a distintos órganos públicos para determinar de dónde viene esta vulneración. Y ahí toman las medidas. Pero en el caso de la contaminación, esta regulación em, pide que la vulneración debe ser imputable a una autoridad o una persona determinada, que por supuesto puede ser una empresa. Listo. Entonces, aquí lo que se dice es que puede ir cualquier persona por sí, como les decía, una acción muy informal, o puede ir alguien a nombre de esa persona sin mandato judicial, o sea, no hay que ir a una notaría y firmar un mandato, entonces es bastante informal en ese sentido. ¿Y dónde? En las Cortes de Apelaciones. Ahora, eso, claro, tiene un problema porque las Cortes de Apelaciones están, como sabemos, no en todas partes del país, no en todas las localidades. Pero sí se pueden, con los mecanismos obviamente virtuales, digitales, eso ya se amplía. ¿Y cuál es el objetivo? Restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. ¿Ya? Y esto sin perjuicio de que se puedan ejercer otras acciones, ¿ya? Porque aquí lo que se busca muy específico es restablecer el imperio del derecho, detener esa vulneración al derecho, ¿ya? Bueno, aquí una explicación, pero es más o menos lo que venía diciendo. Estamos ante una acción de carácter cautelar muy urgente, por eso cubre amenazas. Y también una herramienta muy importante que ustedes quizás han usado es que cuando uno presenta un recurso de protección, puede pedir, mientras se tramita el recurso, una orden de no innovar. Y esa orden de no innovar lo que tiene por objetivo es que durante la tramitación del recurso, que debiera ser muy rápida, se evite o se paralice esa vulneración del derecho. Entonces uno puede pedir una acción concreta. La tramitación, como les decía, es breve, ya de hecho se agrega cuando ya está en relación estos recursos, o sea, digamos cuando ya avanza su tramitación y ya se van a generar los alegatos en una audiencia, esto es muy rápido, se agrega de manera extraordinaria a las salas de la Corte de Apelaciones, o sea, van antes que los otros procesos. ¿Ya? Bueno, es muy breve, hay que presentarla en 30 días corridos, no hábiles. Entonces, desde que se ejecuta el acto o que se tuvo conocimiento, eso también da una cierta flexibilidad.
Y uno hay que presentarla a la Corte de Apelación donde ocurre la acción o la omisión o donde se generan sus efectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se toma una decisión en Santiago, sí, el decreto no sé cuánto, pero los efectos se generan en otra localidad. Entonces, uno puede elegir ahí la jurisdicción. La causal eh, es un acto o omisión, como decíamos, un hacer o no hacer, arbitrario o ilegal. Cualquiera de las dos hipótesis. Y bueno, acá hay mucha jurisprudencia. Arbitrario significa que es desproporcionado, que no tiene una justificación, que es irracional, em, que no responde a ninguna motivación clara. En el caso de la ilegalidad, tiene que haber una vulneración al ordenamiento jurídico positivo, tiene que haber una norma que sea vulnerada, ¿ya? Por ejemplo, hay un proceso y hay que hacer una participación ciudadana y eso no se hace de acuerdo a lo que dice la ley. Eso ahí hay un acto ilegal. Ahora, ¿quién? Cualquiera puede interponerlo, ¿ya? El tema es que no es una acción popular. Hay que fijarse muy bien em, en que en ese recurso de protección hay que explicar quién es la persona o personas, ¿ya? Hay que identificarlas que están sufriendo esta amenaza, esta privación o perturbación. Si no, me van a rechazar el recurso de protección, ¿ya? O sea, no puedo hablar, hay casos de recurso de protección en que se habla de una comunidad indeterminada, un grupo indeterminado, y esos generalmente no prosperan porque hay que sufrir esta privación en los derechos de alguien, ¿ya? Sí, puede ser que uno lo presente el recurso de protección en representación de ciertas personas, ¿ya? No tiene por qué ser la persona que lo presenta, no tiene que ser la que lo sufre, pero sí tiene que decir quién es que lo hace en representación de la persona que sufre esta amenaza, esta privación o perturbación. Ahora, como decíamos, no son todos los derechos, son los que señala el artículo 20. Y generalmente la gran crítica acá es que, y de hecho, con todos los procesos constitucionales de reforma y de discusión y todo, se hablaba de fortalecer este recurso de protección en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Que generalmente, si uno ve la historia de la Constitución, bueno, principio de subsidiariedad y en general esta noción de que los derechos los económicos, sociales y culturales se tienen que cumplir progresivamente y no mediante y por lo tanto no son posibles de ejercer o de exigir a través de estas acciones. Ese es como un poco el concepto que había antes. Esto ya se ha superado y vamos a ver, hay casos donde se resuelven casos de salud, los millones de recursos de protección en materia de ISAPRES lo demuestran también de medicamentos, donde si bien la salud no está comprendida en el artículo 20 sí se relaciona con otro derecho, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a otros derechos. El caso del agua también es un caso de estos. Bueno, el agua directamente y la vivienda no están incluidos en la Constitución, entonces tampoco podemos recurrir por esos derechos. Pero, como vamos a ver, hay casos donde se ha logrado establecer este derecho en relación con otros que sí están asegurados en la Constitución. ¿Ya? Podemos estar en un grado de amenaza, recién hay un daño inminente, todavía no sucede, o ya se despojó del derecho. Ya, eso era el recurso de protección, ya vamos a ver un par de casos al final. Otra vía judicial, como les mencionaba al inicio, que creo que hay todo un desarrollo que hacer y utilizar de parte de la sociedad civil, de las organizaciones, del Estado también debe reforzar la responsabilidad penal de las empresas. ¿Ya? Esta ley es muy reciente, que además modifica la responsabilidad penal, la amplía de las personas jurídicas. Pueden ser penalmente responsables personas jurídicas de derecho privado, empresas públicas, empresas, sociedades, universidades del Estado, partidos políticos, incluso personas jurídicas religiosas. Y que lo que hace es sistematiza delitos que están dispersos en muchas normas de las del Banco Central, el del Código Penal, incluso en materias laborales, ambientales, de agua, y que se vinculan a la actividad empresarial y las categoriza. Y además agrega nuevos delitos, como en el caso del medio ambiente, los atentados contra el medio ambiente. Hay nuevas penas y sanciones, por ejemplo, días multa, o sea, no se cobra una vez la multa, sino por los días en que se sanciona a la empresa, el comiso de ganancias,
sea, de retener ganancias de la empresa que ganó con estos hechos. Eh, También se mejora, se facilitan, se amplían los criterios de cómo atribuir la responsabilidad penal. Ya, o sea, no solamente tienes que ser director o estar en no sé qué función de la empresa, sino que también pueden ser terceros que gestionan servicios para ella. Y también algo muy importante en empresas de derechos humanos es que las empresas tienen que tener mecanismos de prevención del delito. Que algunas empresas hablan de compliance o otros nombres que ponen dentro de las empresas, pero tienen que tener estos mecanismos, protocolos, políticas, y dentro de ellas tienen que tener procesos para determinar cuándo hay afectaciones a derechos humanos, que también están los principios rectores. Entonces, la falta de estos mecanismos también algo que se sanciona en esta norma. Esto es una lámina que encontré de Prelafit, una también de estas agencias de compliance que usan, asesoran a las empresas, pero está muy buena porque resume cómo se organizan los delitos de empresas. Cata, dime, estoy pasada, Tenemos ¿no? una pregunta en el, no, tenemos una Ah, ya, pregunta en el chat de qué es ya. compliance. Ah, cumplimiento de normativa, en este caso de penal, por parte de las empresas. Sí, es como un examen que tienen que hacer las empresas de cómo están cumpliendo con estas obligaciones legales y ir previniendo con esto, prevención del delito, es lo mismo, prevención del delito. Dime, Cata. No, se me abrió la, se me Ah, ya, levantó la mano. ya. Bueno, entonces estas son las categorías que tiene esta norma y entonces, delitos económicos propiamente tales, y aquí hay todo un mundo que yo, la verdad es que me declaro incompetente, pero ley de mercado de valores, ley general de bancos, libre competencia, sociedades anónimas, corrupción entre particulares. Ojo, que igual para materias de derechos humanos todo esto puede tener mucha relación, y de hecho en otros países las organizaciones ocupan estas normas sobre delitos económicos, em, por ejemplo, para bancos que financian actividades que puedan vulnerar derechos humanos, también las revisan y se pueden utilizar estos mecanismos. Otro grupo, delitos comunes en que intervienen alguien de o en beneficio de una empresa, o sea, lo que importa es que en que intervienen las empresas, en el fondo. Delitos tributarios, medioambientales, contra el patrimonio, de falsedad, contra salud animal, vegetal, delitos previsionales, aquí en el ámbito laboral, aduaneros, electorales. Bueno, yo ahí me atrevo a mencionar los ejemplos de medio ambiente y de salud animal y vegetal, que son delitos que algunos nuevos y otros que estaban dispersos en otras normas, como por ejemplo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, cuando hay empresas que entregan un estudio de impacto ambiental y falsean cierta información respecto de los impactos, eso ya está sancionado. Entonces, las organizaciones tienen que también utilizar estos mecanismos. Ya, bueno, receptación y lavado de activos, que bueno, que es un tema que hoy día está muy vigente y muy importante. Ya, otra vía judicial muy cortito para pasar a las extrajudiciales y ver los ejemplos. El recurso amparo, que es un recurso fundamental, diría yo, en una sociedad democrática, donde está regulado en la Constitución y que, bueno, si nos vamos a la época de la dictadura, era un recurso que se tenía que usar muchísimo por las situaciones de arrestos, detenciones y prisión ilegal y totalmente arbitraria, etcétera. Em, pero este recurso de amparo, esto es importante también, no solamente, si se fijan en el segundo párrafo, no solamente es para casos de prisión ilegal o que incumple ciertas normativas por órganos del Estado, sino que también en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Ya, por lo tanto, aquí lamentablemente en nuestra región hay muchos casos de desaparición en el contexto de empresas de derechos humanos, sobre todo en conflicto extractivo, y aquí entonces opera esta acción de amparo. ¿Ya? Y es una acción, de nuevo, muy breve, muy informal, esta es más rápida debería ser más rápida que la del recurso de protección, debería resolverse en 24 horas, etcétera. Ya, ahora yendo a las vías extrajudiciales, solo para volver a los principios rectores, están regulados los principios rectores, los estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales, o sea, que no pasen por el Poder Judicial, que también tienen que ser eficaces y apropiados, perdón,
O sea, también tiene que ser legítimo, accesible, predecible, lo que decíamos de los recursos judiciales. Y además, fíjense lo que dice acá, tienen que ser parte de un sistema estatal integral de reparación de las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas. Es decir, de nuevo, cuando los estados realizan estos planes de acción de derechos humanos y empresas, debieran también mirar las vías de acceso a la justicia, no solo judicial, sino que también administrativas, por ejemplo, y que sean como un sistema integral que permitan reparar violaciones de derechos humanos y corregir también los obstáculos que puedan haber. Gaby. Oye, perdón, es que hay otra pregunta en el chat Sí, que sí, era de dale. antes de las vías extrajudiciales, cuando estábamos todavía en las Ujú, judiciales en recurso de amparo, que ujú. preguntan qué se hace cuando son agentes del Estado. Lo mismo, se puede presentar el recurso de amparo, ¿ya? Obviamente hay que fundarlo en que hay una infracción a lo dispuesto en la Constitución. Recordemos el artículo 19, número 3 sobre igual protección ante la ley, o en las leyes, en las distintas leyes que regulan los procedimientos penales a fiscalías, a las policías. Cuando hay una ilegalidad de ese tipo, una infracción, entonces se puede interponer este recurso. ¿Ya? En el marco de un arresto, de una detención o prisión. Ya. Ya, estaban los extrajudiciales, entonces, ya, un ejemplo de estas vías extrajudiciales, como mencionaba antes, son las vías administrativas, que decimos, es cuando el Estado, a través de sus órganos en el Poder Ejecutivo, distintos ministerios, seremias, superintendencias, etcétera, todos esos órganos em, tienen que realizar procedimientos para decidir cosas, tomar decisiones, dar un permiso, sancionar a alguien. Todos esos procesos, hay una regulación de ese proceso y eso se llama proceso administrativo. Tiene ciertos pasos, tiene ciertas formalidades, tiene que ser notificado y todo eso además puede ser impugnado, puede ser cuestionado por ustedes em, cuando eso está en contra de lo que dice la ley o de la Constitución, ¿ya? Y eso, por lo menos en el ámbito de empresas y derechos humanos, también es muy importante en las vías administrativas porque hay muchas actividades de las empresas que tienen que ver, pensemos en el área laboral, dirección del trabajo, muchas agencias administrativas que tienen que ver con esas vulneraciones. Bueno, y aquí un paso importante que ha dado nuestro país es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya lo decíamos al inicio, que es una organización, una institución, perdón, creada por ley, que además, bueno, en otros países se llaman defensorías del pueblo u otro tipo de denominaciones. En Chile es un instituto, es colegiado, em, y bueno, y dentro de sus funciones, tiene varias, pero fundamentalmente de la promoción de los derechos humanos en Chile, pero también tiene la posibilidad de iniciar acciones legales ante los tribunales de justicia que pueden ser querellas por crímenes tales como de lesa humanidad, tortura, desaparición de personas, ojo aquí el tema de defensores, y recursos de protección o amparo. Y ahí, en el último punto, ahí se abre un montón de posibilidades, digamos, que sí que hay una vía para solicitar este apoyo, sobre todo cuando tenemos casos grandes, que no hay posibilidad de asesoría jurídica, por ejemplo, o es muy limitada, el instituto puede intervenir por las víctimas y con sus abogados y abogadas presentar estos recursos. Otra cosa que puede hacer, que también aquí pongo de la mano derecha, es que en general comunica al gobierno y a los distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones de derechos humanos que estén ocurriendo y puede solicitar informes a los órganos pertinentes. Y aquí, por ejemplo, esta es una misión de observación que se hizo en la mina, respecto a la mina Los Bronces, que de hecho yo creo que pidió FIMA y otro, bueno, habían otras organizaciones, pero me acuerdo que fue hace tiempo y que se concretó. Y se hizo esta observación a los relaves que tiene esta mina, que son varios, enormes, y que están causando, a juicio de la ciudadanía que fue, la sociedad civil que fue a pedirlo, un riesgo a la salud, al medio ambiente, a la vida. Y de hecho fueron funcionarios del instituto y además convocaron a otras agencias del Estado también en esta visita. Entonces esto es muy útil para levantar información, también para preparar posibles casos. Otra es
el amparo de la información, perdón, la reclamación por denegación de información pública, que ya les decía en la introducción, pero aquí yo creo que hay que usarla un montón, muchas organizaciones la utilizan, es una acción totalmente informal que se puede acceder en las páginas web de perdón, del Consejo para la Transparencia. Cuando uno pide información pública a cualquier órgano de Estado, hay un procedimiento regulado en la ley y hay un plazo, es 20 días hábiles. Cuando la información no se otorga en ese plazo o no se otorga como dice la ley, entonces, desde esa notificación, cualquier persona puede interponer un reclamo, ¿ya? Al Consejo para la Transparencia, que está en línea, que además, como dice el punto 3 acá, tiene que poner formularios de reclamos a disposición del público, por lo tanto es totalmente accesible. Y en contra de la resolución del Consejo hay un reclamo de ilegalidad ya judicial, o sea, ahí nos pasamos al área judicial, que es la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, ¿ya? Aquí hay un caso que es el de la Corte, perdón, este es un caso de una organización que se llama Oceana, donde solicitan información sobre cantidad y clase de antibióticos utilizados en la industria salmonera, particularmente estas salmoneras que están ahí mencionadas, en ciertos años. Esa información no se otorga. Y bueno, entonces presentan un recurso al Consejo, perdón, aquí se lo piden al Pesca, sí, y Pesca deniega esa información y por lo tanto se van al Consejo para la Transparencia, que ordena a entregar lo solicitado al Pesca. ¿Y qué hacen las salmoneras afectadas? Reducen, perdón, un reclamo de ilegalidad, porque el Consejo autorizó el dar la información, y ese reclamo de ilegalidad fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y las compañías después no se cansaron y fueron por recursos de queja ante la Corte Suprema. Pero esto se resolvió finalmente em, y ordena entonces entregar la información. Entonces, este es un caso muy, muy interesante de conducta empresarial, de información de las empresas que pasa a ser pública porque hay órganos fiscalizadores y que además uno puede pedir esta información, pero cuando no se da, eh, se puede reclamar. Ya, yendo a los casos de recursos de protección, ya que quiero mencionar dos casos en materia socioambiental, de conflicto socioambiental. Esta es la Bahía de Quintero Puchuncaví. Como ustedes saben, bueno, está este complejo, este cordón industrial, ¿cierto? Hace muchos años, con distintas industrias, terminales, puertos, termoeléctricas, empresa hidropetroquímica perdón, almacenamiento de combustibles, COPEC, etcétera. Hay una serie de industrias que son de distinto tipo. Aquí están señaladas, aquí era más fácil, cómo van llegando esta empresa. Ahora hay más, y de hecho, ahora se está discutiendo el caso de una desaladora, pero es una bahía muy, muy saturada, digamos, de toda esta presencia empresarial. Y bueno, me imagino que todos conocen los casos de contaminación y de intoxicación en los episodios en particular, los de 2018, ¿cierto? Pero ya habían antecedentes. Ocurre lo de una escuela donde se produce una serie de intoxicaciones, la escuela La Greda, pero una gran nube tóxica ocurre el año 2018 y que obliga a evacuar a los niños de los colegios, y que termina, bueno, con varios intoxicados, ingresados con daño de salud. em, y frente a esto, se presenta un recurso de protección. Aquí está el detalle de quiénes son los recurrentes, o sea, quiénes van, y hay senadores, municipalidades, personas naturales y también hay organizaciones y también está el INDH acá, la Defensora de la Niñez también. ¿En contra de quién? Y aquí esto es lo complejo, este recurso de protección, pero también, bueno, yo creo que es un antecedente, en algunos aspectos es una sentencia importante. Porque son varios organismos públicos a los que se recurre por el comportamiento de estas empresas o por su omisión al deber de proteger, ¿cierto? Frente a esto,
y a empresas directamente, a las empresas que están mencionadas aquí del complejo. ¿Qué es lo que se alega? Obviamente es que contra las empresas es como la generación de estos gases y los compuestos químicos y la generación de este episodio de nube tóxica. A las entidades del Estado, fundamentalmente omisiones, incumplimiento de deberes. ¿Ya? Entonces, aquí hay unos ejemplos: el Ministerio del Ambiente, el no velar por convenciones internacionales, las que tienen que ver con sustancias peligrosas, no revisar el plan de descontaminación de la zona, que no estaba actualizada desde 1992, y el retraso en promulgar normas de emisión de dióxido de azufre, que era muy importante en esa zona. Ministerio de Salud, no decretar una alerta sanitaria, sino hasta fines de septiembre. O sea, fallaron los mecanismos de emergencia, fallaron los mecanismos preventivos. La Superintendencia del Medio Ambiente decían los recurrentes que no fiscalizó adecuadamente, no ha sancionado. La ONEMI, en ese momento, Plan Nacional de Emergencia, no, que le ordena a decretar una alerta roja, tampoco lo hace. Y el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, que podría haber revisado las resoluciones de calificación ambiental de las empresas de la zona, dado el cambio de circunstancias. Bueno, la sentencia es que se conculcaron los tres derechos fundamentales. Esto, apelación, se perdió, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema establece que hay una conculcación de los derechos fundamentales a la vida, salud y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, vulneraciones que se deben analizar en conjunto. Fíjense, esta salud mencionaba ahí. Y bueno, en general, lo que dice es que las entidades del Estado no han obrado de manera efectiva, hay inefectiva acción o omisión derechamente por largos años. En el caso de empresas, dice que es un hecho no controvertido de la causa que hay una completa y absoluta falta de antecedentes en torno a los gases que provocaron los hechos, que eso ya es un problema de las empresas, pero dice que no existen, sin embargo, elementos de juicio bastantes para atribuir responsabilidad a ninguna de tales empresas en concreto a cada una. Y ese es el problema que tiene este caso, que todavía está en tribunal ambiental, de hecho, por otras aristas. Bueno, en definitiva, acoge los recursos, ordena ciertas medidas, pero fundamentalmente las autoridades, ¿ya? Entonces, es un caso quizás que, claro, en materia de empresas, directamente hacia empresas, claro, no se avanza porque no hay cómo atribuir y no es la instancia para atribuirles la responsabilidad tampoco, ¿ya? Esto es una acción breve y ordena a la autoridad hacer varias cosas, como revisar el plan de descontaminación. Ya, y por último, quería mencionarles los casos de acceso al agua, que son casos de recursos de protección que hemos tenido en el país. El derecho al acceso al agua no está regulado en la Constitución, fue una gran demanda en los procesos constituyentes, pero no está ahí consagrado. Y esto genera mucha tensión, porque no solamente en la Constitución está el derecho al ambiente sano, el derecho a la vida, sino que también hay estos derechos que están aquí, que es la libertad para adquirir la propiedad de bienes comunes, y también en el caso del agua hay un derecho de propiedad. Y eso ha generado mucha tensión en nuestros mecanismos de protección. ¿Ya? Y aquí, nada, pues les quería mencionar como para ir terminando, hay varios casos, pero el caso del melón, de la comunidad del melón, donde hay una mina que es Anglo American, que la mina del Soldado, donde han utilizado aguas que están autorizadas. Ellos tienen derechos de aprovechamiento, pero lo que alega la población en este recurso es que ese derecho de aprovechamiento, que tiene ciertos litros de extracción, triplica el agua consumida por la comunidad. Y por lo tanto, ese derecho de aprovechamiento de agua, ese derecho de propiedad que tiene sobre el aprovechamiento, no puede afectar la vida y la salud de terceras personas. Ese es el conflicto de este caso. Bueno, y además el reconocimiento del derecho humano al agua. Em, Voy a adelantarme esto. La decisión que dice es que el Estado de Chile tiene que asegurar cierta cantidad de agua, 100 litros diarios por persona. Respecto de la empresa de Anglo American, dice que no puede endosarse a la recurrida una actuación o omisión ilegal o arbitraria, y sin embargo sí hay una actuación deficiente del Estado, de la Municipalidad de Nogales, y le ordena a la municipalidad hacer ciertas medidas que están acá, medidas necesarias para asegurar a los recurrentes el abastecimiento hídrico.
ya que esto ha pasado también en otras comunas del país, por supuesto. Entonces, claro, es un caso que tiene un aspecto positivo, que es el reconocimiento del derecho humano al agua, pese a que no está en la Constitución, y que habilita entonces otros recursos. Y eso, por eso se los quería mostrar, en el fondo, como muchos casos relacionados con empresa y agua, se abrió esta posibilidad hace un par de años. Y creo que con eso cerramos.